Oigan, pues a San Luis Potosí se está organizando el próximo 8 de febrero un evento muy importante por el clúster automotriz. Hay que recordar que México es una potencia en el tema automotriz y el Bajío mexicano, el Bajío en particular, tiene una fortaleza. El clúster automotriz que organiza un evento sobre proveeduría inteligente, allá el clúster de San Luis Potosí, el clúster automotriz, y uno de los ponentes de primerísimo nivel, la verdad es que yo le tengo una gran lead, lo respeto muchísimo, lo admiro y lo quiero, es el periodista Mario Maldonado, con quien frecuentemente, y yo lo agradezco, hablamos acá. Él será uno de los invitados a este evento el 8 de febrero. Y bueno, pues quiero saludarlo el día de hoy para comentar algunos temas, ¿no?, de la agenda económica, financiera, empresarial del país en este año. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Mucho gusto saludarte y el gusto es mío, como siempre, platicar contigo, con el auditorio de todo el Bajío. Así que encantado de estar en tu programa y de estar la próxima semana, el jueves, allá en San Luis Potosí. Bienvenido, mi querido Mario. Oye, a ver, pues cuéntanos, ya pasó el primer mes del año, ¿cómo arranca el 24? ¿Cómo ves el tema económico? Siempre es un año electoral que también le pone una dosis ahí de complejidad, pero en términos de economía, de empresas, de finanzas, ¿cómo avisoras, Mario, el 2024? Sí, Héctor, va a ser un año muy interesante en todos los sentidos, me parece. Político, electoral, claro, por la elección más grande de la historia, más de 20,000 cargos que van a elegirse, a votarse el 2 de junio, incluida la presidencia, 9 gubernaturas, todo el Congreso Federal y la mayoría de los congresos locales, salvo el de Coahuila, que se cambió este año, el 2023, perdón, pero en términos políticos es muy importante, pero justo eso también mueve lo económico, empezando porque va a haber un presupuesto histórico para este 2024, es el presupuesto de egresos de la Federación, que es de 9 billones de pesos. Sé que de pronto estas cifras nos suenan estratosféricas y no sabemos cuánto es. Bueno, 9 billones de pesos nunca lo habíamos tenido en cualquier año de la historia reciente de México. Vaya, ningún año en la historia hemos tenido tanto dinero como presupuesto público, gasto público. Esto tiene, entre otras cosas, que ver que el presidente López Obrador está terminándose los programas, los proyectos de infraestructura, los más importantes de su gobierno, los programas sociales. También está aumentando presupuestos para la elección del junio de este año, pero la verdad es que aquí vamos a ver qué tanto margen fiscal tiene el gobierno, porque va a tener que incurrir en deuda. De esos 9 billones de pesos, 2 billones van a pedirlos de deuda. Entonces, digamos que el margen fiscal para este año es un poco complicado, pero sobre todo para el próximo presidente o presidenta, que es mucho más probable que tengamos una presidenta después de la elección del 2 de junio, porque pues le va a dejar poco margen fiscal para poder endeudarse, para poder seguir financiando las pensiones, por ejemplo, programas sociales, el déficit fiscal. Es decir, no se ve nada sencillo el primer año de gobierno de la próxima administración. Sin embargo, en términos económicos, hay buenas perspectivas todavía para el 2024. Hay que decir que el año pasado creció bien la economía, arriba del promedio que hemos crecido en los últimos 70 años, que es más o menos de 2.2% de crecimiento económico anual, y este 2023 crecimos 3.1, por ahí todavía está revisándose ya finalmente ese dato. Para este año también hay perspectivas buenas de que pueda crecer la economía 2.5, incluso en una de esas hasta 3%, y tiene que ver con que también hay elecciones en Estados Unidos, tiene que ver con que ahora que vamos a hablar de exportaciones en la próxima semana en este foro del clúster automotriz, hubo exportaciones récord de México en el 2023, es decir, tuvimos una exportaciones por cerca de 600,000 millones de dólares, nunca habíamos tenido tampoco esa cantidad. México es un país atractivo por el tema del nearshoring, por la cercanía con Estados Unidos, porque tenemos un acuerdo comercial con nuestros vecinos del norte, que siguen siendo la potencia económica más importante, con Canadá. Entonces, se ve bien para México, aunque hay que decir que hay muchos retos. Hoy, por ejemplo, que platicaba con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del país, con Paco Cervantes, me decía, a ver, México se ve muy bien por todas estas características que ya mencioné, pero obviamente están ahí los retos que sabemos. El Estado de Derecho, que se respeten contratos, que haya certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros, que haya acceso a los servicios para que cualquier empresario se pueda instalar en México, es decir, que haya agua, que haya electricidad, que haya acceso a gas y por supuesto la seguridad, es decir, la violencia y la inseguridad son un tema, un costo para los empresarios. Entonces,
Yo creo que por ahí pondría los retos y las oportunidades, que son muchas, porque va a haber mucho dinero en la economía, va a seguir llegando la inversión extranjera, el comercio internacional de México va a seguir muy dinámico, y además de todo, en año electoral pues siempre hay dinero en la economía, aunque de pronto con los resultados electorales tiende a haber un poco de incertidumbre, hablando de temas económicos o de inversiones, pues porque cambian las políticas o los gobiernos, sobre todo si hay una alternancia de un diferente partido político. No sé si vaya a ser el caso ahora en estas elecciones del 2 de junio, pero de pronto puede generar un poco de incertidumbre, aunque digamos en la fotografía completa se ve que va a ser un buen año, que México puede crecer entre 2.5 y 3%. Oye, mi querido Mario, vamos a abordar de manera particular algunos de los temas generales que has tocado, que me interesa tu opinión, compartirla con la audiencia. A ver, el tema de la reforma eléctrica, que recientemente fue invalidada, digamos, por la Suprema Corte. El tema eléctrico, el tema de las energías es un asunto que está puntualmente en la discusión de la República, del sector empresarial, de las inversiones, y que pareciera de pronto que México no solamente no va en la línea del mundo, sino que en algunos casos va incluso en contra de la línea del mundo. A ver, ¿qué pasa con el tema eléctrico? ¿Cómo viste esta dictaminación de inconstitucional de la reforma del presidente López Obrador? Ya buscan incluso enjuiciar políticamente a uno de los ministros que votó a favor de esta inconstitucionalidad. A ver, ¿cómo está el tema eléctrico y cómo se ve México en esa parte hacia el mundo? Sí, mira, el sector eléctrico te dirá de entrada que es de los más importantes para cualquier país en términos económicos. Primero porque es un detonador de muchísima inversión y de empleos. Por eso la reforma de Enrique Peña Nieto, que se hizo en el 2013 junto con otras reformas estructurales, ponía en buena perspectiva a México, porque al abrir el sector pues iba a llegar mucha inversión extranjera o privada de los inversionistas nacionales y generación de empleos, y sí la hubo, solo que tardó un poquito más de tiempo en consolidarse esa reforma, y después llegó el cambio de gobierno, el presidente López Obrador, que no estaba de acuerdo con esos cambios, con la apertura de los sectores eléctrico y de hidrocarburos a la iniciativa privada, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Hizo una contrarreforma a esa reforma eléctrica y energética en general de Enrique Peña Nieto, y ahora esto sí es muy importante lo que pasó, porque en el 2021, cuando el presidente decide, después de una serie de decretos, porque había cambiado muchas regulaciones a través de reformas a los organismos reguladores del sector, a la misma Comisión Federal de Electricidad, pero finalmente mandó una reforma legal al Congreso, que terminó aprobándose por la mayoría de Morena y de sus partidos aliados, para cambiar la industria eléctrica, que es básicamente lo que hizo el gobierno federal. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad siempre va a tener prioridad en el despacho de energía eléctrica, aunque haya otros otros jugadores privados en el mercado y que produzcan energía más limpia, porque es energía renovable o porque son más eficientes. No me interesa. La CFE, porque es la empresa nacional, tiene prioridad. En pocas palabras, eso fue lo que cambió con la contrarreforma de este gobierno. Entonces, los inversionistas privados del sector y los partidos políticos de oposición dijeron, no, esto es inconstitucional. No puede ser que por decreto la Comisión Federal de Electricidad tenga que ofrecer primero la energía a los privados en lugar de quienes lo pueden hacer más eficiente y con energías limpias. En fin, entonces fue una controversia, se mandó a la Suprema Corte de Justicia, y apenas ayer efectivamente la Corte decidió por un voto de calidad, que es por eso que quieren ahora el juicio político para el ministro Pérez Dayán, porque en la segunda sala hay 4 ministros, 2 votaron en contra de que no se declare inconstitucional, 2 a favor, y el presidente de esa sala es el ministro Pérez Dayán, y como él dijo, bueno, estamos empatados, pero yo soy el presidente de la sala y tengo el voto de calidad, se declara inconstitucional, porque yo voté a favor de que se declare inconstitucional. Entonces, en pocas palabras, se echó atrás, se echó por tierra la reforma, la contrarreforma que hizo López Obrador o su gobierno, la 4T con sus legisladores, y ahora lo que dijo hoy el presidente. Entonces, en teoría, con lo que hoy tenemos después de este fallo de la Corte, pues estamos con la reforma de Peña Nieto. Claro. Ahora, de ahí a que lo acate la CFE, los reguladores, el gobierno federal, yo ahí es donde me iría con tientas, porque no creo que van a acatar aún cuando sea un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hoy el presidente López Obrador dice que el lunes, el 5 de febrero, que va a anunciar una serie de reformas constitucionales
va a meter una energética, ya no la de volver a reformar la ley de la industria eléctrica como lo hizo en el 2021, sino que quiere que se derogue la reforma constitucional de Peña Nieto y que tengamos la de López Mateos. Eso fue lo que dijo hoy el presidente. No sé qué tipo de reforma vaya a enviar el lunes 5 de febrero, pero eso es lo que nos comentó. Ya. Oye, a ver, otro tema que en la parte económica del país a mí me llama la atención, que no podamos, digamos, frenar, al contrario, va creciendo la informalidad en México. 53 de cada 100 empleos mexicanos siguen siendo informales. El tema informal sigue ahí siendo un lastre para la economía mexicana, para el beneficio incluso de las y los trabajadores mexicanos. A ver, ¿en dónde estamos atorados en México para no incentivar más la formalidad y para restarle fuerza pues a lo informal, Mario? Es el gran elefante en la sala esa de la informalidad, porque pues México es un país de informalidad. Más de la mitad de la economía se genera, como tú dices, 50 y tantos % de los empleos los genera el mercado informal. Es una economía informal que el problema con la informalidad, y no es una cosa de satanizar ni decir, oye, los que estén en un puesto en la calle o los que no dan facturas, etcétera. El problema es en realidad fiscal, porque el hecho de que haya tanta informalidad pues nos habla de que tenemos poca recaudación fiscal, por ejemplo, con respecto a los países de la OCDE o de la CEPAL, o en fin, hablando de Latinoamérica, y entonces eso se traduce en que México tiene no mucho dinero a través de, o no el que debería tener conforme a su población económicamente activa, para invertir en infraestructura, en salud, en educación, para que estos presupuestos multimillonarios como el de este año de 9 billones de pesos se puedan financiar sin deuda, es decir, con recursos fiscales. Entonces, mira, ningún gobierno, y menos uno que creo yo tiene tintes populistas como es el del presidente López Obrador, se va a echar ese tiro de hacer una reforma fiscal porque son impopulares. Entonces, para que la informalidad cambie en México, tiene que haber una reforma fiscal. Hay muchas propuestas de gravar alimentos y bebidas y medicinas con IVA y demás que hoy no están gravados, pero no necesariamente. Creo que se puede hacer una reforma fiscal más incluyente donde se amplíe la base de contribuyentes y que hoy, por ejemplo, los que se subsidia la gasolina, pues se subsidia a la gente que tiene automóviles, y no estamos hablando de la clase más favorecida, más desfavorecida, mejor dicho, ¿no? Es decir, hay muchos asuntos ahí que tienen que hacerse de manera fiscal, de política financiera y fiscal, pero que no es fácil para un gobierno hacerlas porque es impopular, y entonces le pasa un poquito lo que le pasó a Peña Nieto. Se acordarán con la reforma fiscal que hubo, y también el tema del gasolinazo. En el sexenio pasado se liberalizó el precio de la gasolina y hubo un gasolinazo, es decir, un aumento importante del precio de la gasolina. ¿Y qué le pasó a la popularidad de Peña Nieto? Pues se vino abajo, junto con otras cosas, pero digamos que sí es un tema que tiene costos políticos electorales. Pero sin duda es el gran elefante en la mesa, y yo creo que conforme se van cerrando los espacios de los márgenes fiscales para financiar el gasto público de México, los próximos gobernantes tendrán que pensar en ese tipo de soluciones, aunque sean dolorosas y costosas políticamente. Reforma fiscal, reforma financiera, revisar el tema de Pemex y los combustibles y la política de subsidios, es decir, todo eso que al Estado le cuesta mucho y que es ineficiente, pero sin duda alguna la mejor manera de combatir la informalidad es a través de una reforma fiscal. Sí. y que algo sí se ha venido haciendo, que eso creo que sí es de resaltar, que el SAT ha venido flexibilizando la forma en la que cobran los impuestos y le ha hecho un poquito más fácil, o simplificando los procesos para que quienes paguen impuestos pues no tengan miedo, quienes son informales, para ser formales y para vean que tienen beneficios porque pueden tener créditos, acceso al sistema financiero y demás, y que no van a ser fiscalizados nada más porque ya emiten facturas, sino, o sea, hay más flexibilidad, pero es un camino larguísimo el que tiene que recorrer México para ir hacia la formalidad de su economía. Oye, tengo un minuto, pero a ver, dame tu opinión. Viene una elección muy intensa. No ha habido aún propuestas formales porque no ha comenzado formalmente la elección, aunque estamos en campaña desde hace varios meses, ¿no? En este país, esa es la realidad. ¿Cómo ves a las candidatas, al candidato en este momento?
más allá de las encuestas y tal, ¿cómo ves su experiencia, su trayectoria, su capacidad de visión en torno a los grandes problemas de la República, Mario? Yo creo que la clave va a estar en los equipos de trabajo de las candidatas, ya cuando tengan su plataforma de candidaturas bien hecha, con un equipo bien hecho para ver qué tipo de propuestas hace. En todos los sentidos, creo que hoy lo que más surge es el tema de la seguridad, soluciones para el tema de seguridad y violencia, soluciones para el tema de abasto de medicamentos y todo el sistema de salud pública, qué van a hacer con la educación y el tema energético, incluido Pemex, porque Pemex es una bomba de tiempo, tiene una deuda de 107,000 millones de dólares, que quién sabe qué va a pasar el próximo sexenio, porque cada vez es más difícil pagarla. Claro. Y también el tema social de las pensiones, ahora que viene esta reforma de pensiones que quiere hacer el presidente, creo que son más o menos esos 5 puntos los más importantes en los que se tienen que enfocar las candidatas y el candidato, y creo que va a tener que ver con el equipo, y una vez ya que estemos cerca de la elección, o quien gane, es tener un equipo muy eficiente para tratar de resolver todos estos problemas. Es decir, yo creo que ya no es posible tener a un nuevo presidente, o en este caso presidenta, que es lo más probable, que tenga, digamos, esa ideología que tiene el presidente López Obrador, de que mientras le sean leales al 90% y 10% eficientes, que con eso está hecho. Pues no, porque por eso han fallado muchas cosas en este gobierno. Entonces creo que la clave es atender esas prioridades que mencioné y que la nueva presidenta o presidente tenga un equipo muy eficiente para poder resolver problemas. Bueno, pues ahí está. Esto es parte de lo que vamos a escuchar con Mario Maldonado el próximo 8 de febrero. Viene a San Luis Potosí, estará invitado, ha sido invitado por el clúster automotriz, un segmento de la economía mexicana muy importante. Y bueno, pues uno de los speakers, de los ponentes de primer nivel es Mario Maldonado, a quien nos dará mucho gusto recibir en San Luis Potosí. Mi querido Mario, te mando un abrazo muy grande. Gracias por tomar mi llamada y seguimos hablando, si me lo permites. Gracias a ti, Héctor. Un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Nos vemos por allá la siguiente semana, el jueves. Gracias. Gracias, Mario. Buenas tardes.